El Hotel Cecil. Un lugar con una reputación nauseabunda. Un epicentro de crímenes, suicidios y desapariciones. En el corazón de Los Ángeles, una torre de apartamentos destartalada, un refugio para personas sin hogar, drogadictos y marginados sociales. Era un lugar donde la desesperación se respiraba en cada esquina, donde la seguridad era una ilusión rota, y donde la oscuridad se escondía tras las cortinas raídas. Elisa Lam, una joven de 21 años, viajaba sola desde Vancouver, Canadá. Buscaba una nueva aventura, un respiro en la vida, quizás una forma de escapar de sus propios demonios. Había estado luchando contra problemas de salud mental, con episodios de depresión y ansiedad. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para lo que le esperaba en el Hotel Cecil. El 31 de enero de 2013, Elisa llegó al hotel. Se registró bajo su nombre y recibió la llave de la habitación 646. Un cuarto en el último piso, con una vista sombría del paisaje urbano. Pocas horas después, desapareció. Nadie la vio salir. Nadie sospechó nada. Al principio, se pensó que simplemente se había ido de improviso. Pero cuando no regresó, la preocupación comenzó a crecer. Su familia, angustiada, contactó a la policía. La búsqueda comenzó. La policía revisó el hotel, habitación por habitación. Interrogaron al personal, a los huéspedes. Pero no encontraron ni rastro de Elisa. Su habitación estaba intacta, con sus pertenencias intactas. Su teléfono y su computadora portátil estaban allí. No había señales de lucha. No había indicios de que hubiera salido del hotel. El misterio se profundizaba a cada hora que pasaba. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Las cámaras de seguridad del hotel capturaron imágenes de Elisa en un ascensor. Imágenes perturbadoras, inquietantes. En las grabaciones, se la ve entrando al ascensor, aparentemente nerviosa. Presiona varios botones, mira a su alrededor con ansiedad. De repente, se detiene, como si estuviera hablando con alguien que no está allí. Luego, se agacha, se esconde en una esquina. Poco después, se levanta y presiona el botón de la puerta. La puerta se abre, pero no hay nadie afuera. Elisa se asusta, mira a su alrededor con pánico. La puerta se cierra. Y Elisa Lam desaparece del ascensor. Esas imágenes se convirtieron en un fenómeno viral. La gente de todo el mundo analizaba cada fotograma, buscando respuestas. ¿Qué le había asustado a Elisa? ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué se escondía en el ascensor? Las teorías conspirativas comenzaron a florecer en Internet. Algunos creían que había sido secuestrada por una secta satánica. Otros afirmaban que había sido víctima de un experimento gubernamental. Otros aún, sugerían que había sido abducida por extraterrestres. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja, y mucho más inquietante. 3 días después de su desaparición, los empleados del Hotel Cecil hicieron un descubrimiento horrible. Mientras revisaban los tanques de agua en el techo del edificio, encontraron el cuerpo de Elisa Lam. Estaba flotando dentro de uno de los tanques, a varios metros de altura. La escena era surrealista, casi imposible. ¿Cómo había llegado Elisa Lam hasta allí? ¿Cómo había podido subir al techo, acceder a los tanques de agua, y caer dentro? La policía inició una investigación a fondo. Se realizaron autopsias, se analizaron pruebas, se interrogaron a sospechosos. Pero las respuestas seguían siendo esquivas. La autopsia no reveló signos de trauma físico. No había evidencia de que Elisa hubiera sido asesinada. El médico forense concluyó que la causa de la muerte era una combinación de suicidio y accidente. Pero esa conclusión no satisfizo a todos. Muchos creían que algo más siniestro había sucedido. El acceso a los tanques de agua era extremadamente difícil. Había una puerta cerrada con llave, una escalera estrecha y empinada, y una serie de obstáculos que hacían casi imposible que una persona pudiera llegar hasta allí sin ser detectada. ¿Cómo había logrado Elisa Lam superar todos esos obstáculos? ¿Y por qué lo haría? La historia del Hotel Cecil se convirtió en una leyenda urbana. El edificio, ya de por sí infame, adquirió una nueva capa de oscuridad y misterio. La gente comenzó a evitarlo, a contarlo como un lugar maldito, un portal a otra dimensión.
El hotel fue finalmente demolido en 2017, borrado de la faz de la tierra. Pero la historia de Elisa Lam, ella, jamás será olvidada. La desaparición de Elisa Lam no fue solo una tragedia personal. Fue una ventana a un mundo de desesperación, paranoia y locura. Un mundo donde la realidad se distorsiona, donde los miedos se hacen tangibles, y donde la oscuridad acecha en cada esquina. La investigación reveló una historia de abandono y enfermedad mental. Elisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar y había estado tomando medicamentos para controlar sus síntomas. Su historial médico revelaba una serie de hospitalizaciones previas, intentos de suicidio y episodios de comportamiento errático. Era evidente que Elisa estaba luchando contra una batalla interna, una batalla que finalmente la consumió. Pero incluso conociendo su historial médico, la muerte de Elisa Lam seguía siendo un enigma. Había algo en la historia que no encajaba, algo que desafiaba la lógica y la razón. La pregunta persistía: ¿cómo había llegado Elisa Lam al tanque de agua? La teoría del suicidio parecía la más plausible, pero la forma en que se encontró el cuerpo, la imposibilidad de acceder al tanque, y las imágenes perturbadoras del ascensor, planteaban serias dudas. ¿Podría haber sido una víctima de un ataque psicótico? ¿Podría haber estado sufriendo una alucinación? ¿O podría haber sido víctima de alguien más? La policía nunca pudo determinar con certeza qué había sucedido. El caso de Elisa Lam permanece sin resolver, un misterio sin fin. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados, y que la realidad, a veces, puede ser mucho más extraña y aterradora de lo que podemos imaginar. La historia de Elisa Lam es una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la soledad, la enfermedad mental y la oscuridad que se esconde dentro de nosotros. Una advertencia para estar atentos a las señales de auxilio, para ofrecer una mano amiga a quienes lo necesitan, y para nunca subestimar el poder de la desesperación. Porque, en el fondo, todos estamos a solo un paso de la oscuridad. Script, pero la investigación no se detuvo ahí. Se desenterraron detalles sobre el Hotel Cecil, o como algunos lo llamaban, el Hotel de los Asesinos. Una larga lista de eventos horribles había marcado su historia. Desde el asesinato de Richard Gray Bishop en 1964, un hombre que asesinó a su pareja en la habitación y luego se suicidó, hasta el suicidio de Elliot Rodger en 2014, un perpetrador de un ataque masivo que dejó un rastro de muerte y destrucción. El hotel parecía atraer la tragedia como un imán. Se rumoreaba que había sido construido sobre un cementerio indígena, alimentando las teorías sobre energías negativas y maldiciones ancestrales. Los propios huéspedes contaban historias escalofriantes de ruidos extraños, apariciones fantasmales y una sensación constante de ser observado. Algunos afirmaban haber visto siluetas moviéndose en los pasillos, o haber escuchado susurros provenientes de las paredes. El hotel se había convertido en un refugio para aquellos que vivían al margen de la sociedad, un lugar donde las reglas no importaban y la desesperación era la norma. El personal del hotel, por su parte, había sido testigo de innumerables escenas perturbadoras. Droga, prostitución, violencia, todo era común en el Cecil. Muchos empleados habían dimitido, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y los horrores que presenciaban a diario. Algunos incluso afirmaban que el hotel tenía una influencia maligna, que corrompía a quienes lo habitaban. La policía también tenía un largo historial con el Cecil. Las llamadas al 911 eran frecuentes, y los agentes pasaban gran parte de su tiempo respondiendo a disturbios, peleas, robos y otros crímenes menores. El hotel se había convertido en una carga para la ciudad, un foco de problemas y una fuente constante de preocupación. Volviendo a Elisa Lam, las imágenes del ascensor continuaron generando debate. Expertos en lenguaje corporal analizaron sus movimientos, buscando pistas sobre su estado mental. Algunos sugirieron que su comportamiento errático podría ser un signo de paranoia o delirio. Otros creían que estaba siendo manipulada o controlada por alguien externo. Las teorías conspirativas se multiplicaron, alimentadas por la falta de respuestas oficiales y la naturaleza inquietante de las imágenes. Incluso algunos investigadores privados se ofrecieron a investigar el caso, buscando desvelar la verdad detrás de la desaparición de Elisa Lam. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el misterio persistía. La policía se enfrentó a un muro de silencio. Muchos de los huéspedes del hotel eran reacios a hablar, temerosos de represalias o simplemente no queriendo involucrarse.
La falta de cooperación dificultó enormemente la investigación. Además, la naturaleza ecléctica de la clientela del Cecil hacía difícil identificar a posibles sospechosos. Entre los huéspedes se encontraban personas sin hogar, drogadictos, prostitutas, artistas, estudiantes y viajeros solitarios. Todos ellos eran potenciales testigos, pero también potenciales sospechosos. Uno de los personajes más intrigantes en esta historia fue Christopher Caladisi, un residente a largo plazo del Hotel Cecil. Caladisi, apodado el Conde por algunos, era un hombre solitario y excéntrico que vivía en el hotel desde hacía varios años. Era conocido por su comportamiento errático y sus extrañas aficiones. Se rumoreaba que era un asesino en serie, aunque nunca fue acusado de ningún crimen. Caladisi se convirtió en un sospechoso natural en el caso de Elisa Lam, pero la policía no pudo encontrar pruebas que lo vincularan con su desaparición. Sin embargo, su presencia en el hotel, su historial de comportamiento inusual y su reputación de ser un individuo peligroso, lo convirtieron en una figura persistente en la narrativa del misterio. A medida que pasaba el tiempo, el caso de Elisa Lam se fue enfriando. La atención de los medios disminuyó, y la policía continuó buscando pistas, pero sin éxito. La familia de Elisa Lam, devastada por la pérdida de su hija, nunca dejó de buscar la verdad. Organizaron manifestaciones, contactaron a políticos y periodistas, y ofrecieron recompensas por información que pudiera ayudar a resolver el caso. Su persistencia mantuvo viva la memoria de Elisa y presionó a las autoridades para que continuaran investigando. En 2017, el Hotel Cecil fue demolido. La decisión se tomó debido a su deterioro, su reputación negativa y la necesidad de construir viviendas asequibles en el área. La demolición del hotel marcó el fin de una era, el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Los Ángeles. Pero la historia de Elisa Lam, ella, siguió viva. Su desaparición se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana, de la fragilidad de la mente, y de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. El caso sigue generando preguntas sin respuesta, alimentando teorías conspirativas y recordándonos que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Y aunque el Hotel Cecil ya no exista, su legado de misterio y tragedia perdurará para siempre. La historia de Elisa Lam nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de la compasión y la urgencia de no ignorar las señales de auxilio. Nos recuerda que todos somos vulnerables, y que la oscuridad puede tocar a cualquiera, en cualquier momento. Porque, al final, el Hotel Cecil no fue solo un lugar, fue un espejo que reflejó las sombras más profundas de la sociedad.